Bueno, este espacio que es PLAT, el laboratorio donde vivió y trabajó Valdelomar, habla bastante bien, recoge un poco cuál es el espíritu de FixLab, que es una sección dentro del Festival de Cine que organizamos desde la Boya del Centro de Arte. Puestos a buscar como un denominador común de todos los trabajos, películas y presentaciones de artistas que vamos a mostrar durante la semana del Festival de Cine de Gijón, quizás hablaría de experimentación y también de gusto por la estética y de intención también de llevar al cine, a la imagen en movimiento, un poco a sus límites. Ver cuáles son las concomitancias de lo que conocíamos como cine, hoy digital, convertido en un cuerpo distinto al que conocíamos antes, y ver qué relación puede tener ese cine o ese audiovisual con el arte visual, con la performance, con la investigación y en general, como decía, un poco de qué manera se puede experimentar para llevarlo a otros lugares. Esta es la tercera edición que se celebra FixLab y la idea es darle continuidad al trabajo que empezamos hace unos años y traer a Gijón una serie de películas y una serie de autores que, bueno, que por razones obvias, que ya no hay cines en la ciudad y que los canales de distribución no pasan por aquí, es imposible que el espectador conozca y que, bueno, que el espectador se tiene que buscar la vida, casi ir a otros lugares para conocer. En ese sentido es una suerte y un lujo poder seguir desarrollando el programa y contar con nombres muy importantes a la hora de hablar de cine experimental y a la hora de hablar de cinearte y de videoarte y de productos que se salen un poco incluso de lo que es el underground y el cine independiente. Además de proyecciones de películas, la idea es recuperar el 16 milímetros para evidenciar cómo la tecnología ni se vuelve obsoleta ni pasa de moda, sino es capaz de convivir con otras formas de producción y otras formas de difusión. Lo digital en ese sentido también es algo importante dentro del núcleo del programa de FixLab y presentamos una serie de trabajos de artistas que trabajan con el vídeo y con la tecnología más inmaterial para seguir continuando un poco con la investigación en torno al audiovisual. Además de figuras ya clásicas del cine más experimental como Nathaniel Dvorsky o Bruce Elder, también contamos con artistas que trabajan la performance, como puede ser Alex Reynolds, que va a impartir un taller, y luego con artistas visuales que llevan unos años participando de exposiciones importantes como puede ser la Bienal de Venecia, en este caso Gusmao y Paiva, o también con artistas que forman parte de catálogos de distribuidoras muy importantes de cine y de videoarte, como puede ser Lux, y que en este caso es Emily Richardson. El público lo que se va a encontrar en FixLab un poco es una apuesta por la hibridación de formatos y por la transversalidad. Esto quiere decir que el cine es entendido no de repente como el objetivo de un festival o de una sección, sino como un medio para poder ver trabajos de artistas, cineastas, artistas, es indiferente, que evidentemente no suelen pasar por la ciudad y a veces incluso verlos en personas presentando sus películas y sus trabajos. Semi-feudal exploitation of the landlord class and free land distribution based on the principle of equal distribution. A pesar de estar articulada en torno a unos objetivos y a unas películas muy concretas, dentro de una tradición muy concreta, FixLab un poco lo que pretende también es abrir su espectro de onda y afectar un poco a todo el público objetivo que esté ávido de encontrarse productos que no son convencionales y que hacen gala de precisamente su no convencionalidad.
Circular por la frontera que separa el cine clásico del de vanguardia, descubrir cuál es el límite del hecho fílmico entendido como experimento, adentrarse en los confines de la narrativa actual y dar a conocer al público las últimas corrientes artísticas. Esto es lo que pretende la sección más alternativa del FIX y estas son sus propuestas para esta edición del festival. Kim jesteście?